Hoy les voy a contar sobre un libro que se llama Radical Candor, que es algo que implementamos acá en Octobot, es parte importante de la cultura que queremos que haya en Octobot, que básicamente da tips o nos explica cuál es la mejor manera de poder dar feedback dentro de una organización. El Radical Candor básicamente lo que plantea es que hay, la forma más resumida en la que se puede ver el Radical Candor es con un gráfico. Imagínense un gráfico donde tenemos qué tanto te importa una persona en el eje Y, entre me importa mucho y no me importa nada, qué tan directo soy con mi comunicación, entre no digo nada y soy excesivamente directo. El Radical Candor lo que plantea es, eso nos genera 4 cuadrantes. En un cuadrante puede ser en el que no digo las cosas porque me importa la persona. La parte negativa que tiene hacer eso es, está bien, no lastimamos a la persona, no le decimos las cosas porque no queremos lastimarla. Eso lo que genera es que tampoco le damos la oportunidad a la persona de poder mejorar o cambiar lo que sea que esté andando mal. Por eso es una cosa que se quiere evitar. El otro cuadrante es el de no digo nada, pero no me importa la persona, que ese es uno de los peores, porque básicamente lo que pasa es la típica situación en la que no le digo a alguien que está haciendo algo mal o que hay algo que podría mejorar, pero sí lo empiezo a decir, por ejemplo, entre mis compañeros de trabajo. O sea, no soy directo con la persona, que eso también es terriblemente malo y nocivo para cualquier organización. El otro cuadrante es en el de que soy excesivamente directo, no me importa la persona y soy excesivamente directo. Típicas situaciones donde alguien trata de humillar a otra persona, donde se le marca alrededor de todo el mundo las cosas que está haciendo mal. La intención atrás no es que esa persona pueda mejorar, sino simplemente hacerla pasar un mal rato. Y el cuarto cuadrante, que es en el que el Radical Candor básicamente incentiva que las cosas tienen que pasar, es en el de me importa la persona y quiero ser directo. Quiero darle la oportunidad a la persona de mejorar, pero no quiero hacerlo de una manera en la que esa persona se pueda sentir herida o ofendida. El libro lo que plantea es una serie de tips de cómo se puede generar esas dos cosas que pueden parecer un poco contradictorias, pero que al final del día, si se logran alcanzar, son súper beneficiosas porque mantienen un buen ambiente dentro de la organización y nos permite a cada uno dar lo mejor de uno.